Bienvenidos a una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Les saluda Arturo Uriostegui y como cada primer miércoles de cada mes nos acompaña en el estudio el maestro Alejandro Celio con su sección Conociendo el Derecho Penal. Abordaremos el tema Lesa Humanidad COVID-19. En la sección Lector o Espectador, Natalia Yan nos presentará 3 películas de acción relacionadas con el mundo jurídico que definitivamente tienen que ver. Ahora vamos hasta el otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui. Adelante. Auditorio, les saluda Abraham Uriostegui. Gracias por acompañarnos a través de la plataforma Uvavisión. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias a nuestro número de WhatsApp 55 81 88 37 57. Si desean ver este programa y todos los anteriores, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. Y en Instagram y en YouTube nos van a encontrar como Impulsando el Derecho MX. Y bueno, en el programa de hoy también tendremos la sección El Apunte con el maestro Arturo Uriostegui. Y bueno, ahora acompáñenme al otro lado del estudio para iniciar con nuestra primera entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Impulsando el Derecho. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en una emisión más y que como cada miércoles que ahora estamos transmitiendo sigan nuestros programas. Y bueno, recuerden enviarnos sus dudas, preguntas, comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. En Facebook recuerden que nos pueden encontrar como Impulsando el Derecho y en YouTube y en Instagram estamos como Impulsando el Derecho MX. Y bueno, hoy estamos en la sección Conociendo el Derecho Penal con el maestro Alejandro Celio, a quien me da gusto verlo nuevamente después de una larga temporada de no haber transmitido directamente en persona, y aquí lo tenemos. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Pues también es un gusto enorme estar aquí ya nuevamente en el estudio, porque ya eso de estar en el aviación pues como que no ayuda mucho. Complicado, ¿verdad? Es complicado, es mejor estar así en el estudio con el escenario, y bueno, siempre lo digo, acompañado de grandes abogados. Maestro, muchas gracias. Y como siempre, en esa sección de Conociendo el Derecho Penal nos traes temas interesantes, y ahora con esto que se ha dado de la pandemia del COVID-19, claro, pues creo que es muy oportuno tocar un tema que nos traes el día de hoy. Exacto, sí, el tema se llama Lesa Humanidad COVID-19. Perfecto. Hemos escuchado quizá algunos que estamos un poquito más enfocados en esta materia del derecho, ¿qué es eso de la lesa humanidad? Pero ¿qué te parece si para empezar a abordar el tema nos explicas cuál es el origen de esta lesa humanidad? Claro, mire, la lesa humanidad, sus orígenes comienzan en lo que es finales de la Primera Guerra Mundial. Se empiezan a sonar ahí, empiezan ahí a formularla, ¿no? Pero formalmente todavía no está fundamentada. Se fundamenta hasta lo que es el término de la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo, el 8 de agosto del 45, para poder enjuiciar a los líderes que estaban del bando de Adolfo Hitler, ¿no? Recordemos que en ese tiempo fue cuando la primera vez que se firmó en Londres, la primera vez que se utilizó de manera formal la lesa humanidad. Los países vencedores, estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, todavía la Unión Soviética en ese tiempo, fue cuando organizaron un tribunal militar internacional para poder enjuiciar a los líderes de los países que organizaron esto. Estamos hablando de Alemania, Francia, Japón. Entonces, en este tribunal militar internacional, lo que hicieron estos 4 países es, en el país de Nuremberg, de hecho así le llaman los juicios de Nuremberg, es una ciudad de Alemania, ¿no? Exactamente, sí. Es una ciudad en Alemania, y designaron cada país un juez y designaron cierto número de fiscales.
Y así fue como nació de manera formal este crimen contra la humanidad. Nos hablas de crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo se puede definir eso de crimen de lesa humanidad? En el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional nos define la lesa humanidad como cualquier acto de las siguientes actividades que se cometen de manera generalizada y sistematizada contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Esto es muy importante porque actualmente yo considero, no nada más yo, me baso también en una argumentación del doctor Zaffaroni, que es muy buena, ahorita la vamos a tocar, y de ahí yo me baso para las demás situaciones que están pasando aquí en México. Entonces es muy importante esto con conocimiento de dicho ataque, porque aquí nos está dando a entender el precepto que la lesa humanidad únicamente se puede dar de manera dolosa, con toda la intención, sin en cambio, lo vamos a ver más adelante, están pasando cosas, principalmente en México, que se está cometiendo este tipo de crimen, pero por ponerle un nombre, se está cometiendo de manera culposa. O sea, se están omitiendo políticas, o se están omitiendo, más que nada políticas, y se está cometiendo este tipo de crimen que el doctor Zaffaroni lo llama una nueva forma de que se está cometiendo la lesa humanidad. Nos hablas de lesa humanidad, ¿y tú crees que aquí en nuestro país sea posible que se cometa este tipo de delitos contra la paz? Sí, por lo que acabo de mencionar, por lo que mencionó más que nada el doctor Zaffaroni, es una nueva forma de estar cometiendo el delito. Como tal, las actividades que están dentro del artículo 7 de la Corte Penal Internacional, vamos a verlas, son varias, más que nada para poder entender los ejemplos que traigo. Son varios, mira, por ejemplo, tocan principalmente lo que es el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. También estos actos incluyen tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. De manera doctrinal, ya se está hablando de actos inhumanos en contra de las personas, pero que ya los están lastimando gravemente de manera física o de manera mental. Como tal, esto último ya es doctrinal, ¿no? O sea, lo primero que leímos es lo que incluye el artículo. Y regresamos a lo mismo. Lo que estamos viendo es que lo que nos da a entender la lesa humanidad es que únicamente se puede cometer de manera dolosa. Pero ¿qué pasa con estas cuestiones que simplemente se están dejando? Que no son de manera dolosa como tal, o en la doctrina también puede existir el famoso dolo, existe más bien el famoso dolo oculto, pero no, lo dudo mucho. Más que nada se está omitiendo. Y en México los ejemplos que traigo es más que nada la parte esta de... El doctor Zaffaroni menciona el despoblamiento de las cárceles. Okay. Dice el doctor Zaffaroni que es muy importante que los delitos, es lo que él menciona, que los delitos que no son graves o las personas que ya están por concluir su sentencia, pues ya se utilice mejor otro tipo de medidas cautelares. Claro. Como, no sé, en la prisión domiciliaria, son ejemplos, ¿no? El famoso aparato electrónico, entre otros, son varias medidas, para que haya un despoblamiento de las cárceles, porque de lo contrario, dice Zaffaroni, que si se llega a ver el contagio masivo, por consiguiente va a haber fallecimientos, entonces estarían los países entrando en esta nueva forma, como él lo llama, nueva forma de lesa humanidad, ¿no? Ese es el principal ejemplo. Ahora, aquí en México,
Por ejemplo, ahorita que está el alto pico de contagios, Ajá. que todos los días aumentan los fallecimientos por la misma enfermedad, por el mismo virus. Estamos ahorita hablando que hay más de 26,000 fallecidos a la fecha por el COVID-19. Y las indicaciones de López Obrador son la negativa de usar cubrebocas, primero, y la siguiente, que ya pueden salir, ¿no? Entonces, yo creo que de esta manera podría el gobierno caer en este supuesto de crimen de lesa humanidad. Pero por ejemplo, aquí ¿qué pasa? El presidente de la República dice que salgamos, que no hay problema. Y cuando escuchamos a la versión que nos da López-Gatell, nos dice que todavía estamos, no hemos logrado aplanar la curva y así estamos, que casi ya se aplana y que evitemos salir. ¿Qué pasa ahí entonces con esas contradicciones? En dado caso, dices, bueno, se estaría cometiendo un delito de lesa humanidad, pero ¿sería que por parte nada más del Ejecutivo Federal? ¿Sería por parte de Andrés Manuel López Obrador? ¿O aquí estaría involucrado también López-Gatell, aunque él está diciendo lo contrario? Ahí no me quedaría claro cómo aplicaría. Pues mira, trayendo el ejemplo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, que un grupo de personas denunciaron ante la Corte Penal Internacional la lesa humanidad por esta guerra contra el crimen organizado. Sí. Denunciaron a Felipe Calderón y denunciaron al Chapo Guzmán, cosa que infortunadamente pues no procedió. Ahorita vamos a ver por qué, pero en este caso, si hacemos la comparación, pues en este caso es Andrés Manuel López Obrador, y en este caso sí vendrían siendo los secretarios de salud, que son los que están ahí encargados de toda esta cuestión de la pandemia. Vendrían siendo ellos dos en todo caso, ¿no? O sea, bueno, hablamos entonces que es un delito de lesa humanidad. Sabemos que quienes no están un poquito enfocados en lo que es esta rama del derecho, no vamos a encontrar un código penal donde diga delitos de lesa humanidad, o sí lo encontraríamos, para que la gente, nuestro auditorio que nos sigue, pueda saber si va a un código penal de aquí de la Ciudad de México o de la Policía de la República, encontraría si tipificado aparece el título de delitos contra la lesa humanidad. Sí se encuentra. Bueno, sí se encuentra. Entonces, ya que lo tenemos tipificado como alto, entonces, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado en este delito de lesa humanidad? Bien, el buen jurídico tutelado de este crimen son varios. Ahora sí que es el núcleo de los derechos fundamentales, ¿no? Los principales, que es la vida, la libertad, la igualdad, ¿cuál otro? La libertad de personalidad. Principalmente son el núcleo de derechos fundamentales a nivel internacional. Sí, entendamos, y para que le quede un poquito más claro al auditorio, que el bien jurídicamente tutelado, digamos, es lo que protege la ley, ¿no? Exactamente, es lo que protege la ley. Aunque ahí eso ya es manera personal, yo difiero un poco con esa cuestión en general. Más que la ley proteger el bien jurídico tutelado, yo creo que más que nada la ley castiga a quien agrede a ese bien jurídico tutelado, que yo creo que no es lo mismo, pero bueno, ese ya es otro tema. Okay. Bueno, estamos hablando entonces que la ley sí hay algo que protege lo que es este bien jurídico tutelado, pero entonces dentro ya o adentrarnos un poquito más a este delito de lesa humanidad, claro. Entonces, ¿cómo podríamos o cuál sería la conducta típica en este delito? Bien, antes de iniciar con la conducta típica como tal, primero y antes que nada, tiene que el Estado donde se está cometiendo el crimen tiene que estar dentro del Estatuto de Roma, ¿no? Que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, primero que nada. Segunda, para que pueda proceder también este crimen contra la humanidad, el mismo crimen que está en la Corte Penal Internacional debe de estar de manera local en el estado o en el país donde se está cometiendo. Que actualmente ya se encuentra en el Código Penal Federal, son los artículos 149 y 149 bis. Ahí ya se encuentra, es el título tercero, el libro segundo, y así se llama el título, Delitos contra la Humanidad. Nada más son 2 artículos que se empezaron a promover desde el 2015. De hecho, ahorita es lo que regresamos un poquito al tema de Calderón, porque no procedió.
en ese tiempo, sí, ya estaba México dentro del Estatuto de Roma, pero todavía el crimen no se encontraba de manera local, como hoy lo encontramos en el Código Penal Federal. Entonces es por eso que no pudo proceder como tal ese crimen en ese tiempo de Felipe Calderón. Ahora, la conducta típica como tal, pues de entrada tiene que ser un ataque generalizado y sistemático contra una población. No debe de ser de manera aislada, tiene que haber a fuerzas un grupo y tiene que ser una población civil. 2, como te mencioné hace un momento, indica el crimen que tiene que ser de manera dolosa. Entonces, este ataque sistemático y generalizado tiene que ser resultado de unas políticas oficiales y no oficiales, tanto de gobierno como de organizaciones que tienen poder fáctico. ¿Qué quiere decir esto de poder fáctico? Que cualquier institución o organización tiene un gran poder para poder intervenir en políticas públicas en el país. Es el segundo. El tercero, dentro de la tipicidad, es que, bueno, ¿a qué se refiere con un ataque generalizado? Se refiere a una masividad de personas, ¿no? que sean muchas, pero el mismo tipo penal te indica que no necesariamente tiene que ser un número elevado de personas, sino que tiene que ser personas suficientes que te está indicando que son el blanco. Claro, no es necesario que sean miles. Exactamente. Exactamente, nada más las suficientes, pero con esas suficientes se está indicando en ese ataque que ellos son el blanco. Eso es lo que te está diciendo el tipo penal de manera generalizada. Sistematizada, aquí te está dando a entender, o lo entendemos como que está organizado ese ataque. Está organizado. Entonces, contra la población civil. Y para la Corte Penal Internacional, pues, ¿qué es la población civil? También es muy importante. Toda persona que no se encuentra en estado combatiente activo, porque incluso y que no ejerzan operaciones militares, que no se ejerzan operaciones militares. Entonces, por consiguiente, aquí dicen, bueno, y el cuerpo policial, por ejemplo, el cuerpo policial se encuentra dentro de esta población civil porque ellos son los encargados de mantener el orden de la población civil. Claro. Entonces es por eso que el cuerpo policial sí está dentro de la población civil, ¿no? Okay. E incluso las personas que son víctimas, si están armados, de cualquier manera siguen siendo población civil para la Corte Penal Internacional porque no ejercen operaciones militares, no son combatientes en activos. Entonces, bueno, esa es la conducta típica de lo que es lesa humanidad. Y bueno, se me fue ahorita un tema rápidamente, un paréntesis, sobre otro punto muy importante, de qué manera se puede cometer también dentro del país la lesa humanidad con los indígenas. O sea, los indígenas que no tienen realmente acceso a centros o a hospitales, a la salud en pocas palabras, y aparte están sufriendo esta escasez de agua, por consiguiente no tienen tampoco jabón, entonces el índice de contagios pues es muy, muy elevado. Aunque hablando a nivel nacional, ellos nada más cubren como el 1.5% de todo el contagio, pero al final del día, como lo acabamos de ver, en lesa humanidad no necesitas tener miles y miles de personas, como dices, sino simplemente las personas suficientes que el ataque te indique que es totalmente el blanco, es suficiente entre los otros puntos que acabamos de ver para que se pueda dar esa lesa humanidad, pero en este caso no se está dando de manera dolosa, ¿no? Okay. Se está dando de manera, como lo menciona el doctor Zaffaroni, esta nueva manera o esta nueva forma de cometer el delito, el crimen contra la humanidad.
Bueno, aprovecho esta pausa para enviarnos unos saludos a quienes nos han mandado vía WhatsApp. Es a Alejandro Pérez, saludos también, saludos aquí en el estudio. A Claudia también nos manda saludos desde el Estado de México. A Juan Robles, que nos manda también saludos desde Torreón, Coahuila. Nos dice que es excelente programa. Saludos a Marina también, dice saludos a los conductores y saludos al maestro Alejandro Ocelio, que es un excelente ponente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Mensajes, sigan enviando sus mensajes, recuerden vía WhatsApp al 55 81 88 37 57 y con gusto aquí los estaremos leyendo durante la transmisión del programa. Bien, retomando el tema entonces, esto del COVID, ya ves que cuáles son los delitos o cómo se puede dar un delito de lesa humanidad. Pero yéndonos ya al caso concreto, esto que tenemos de esto de la pandemia por el COVID-19, entonces, si es un delito, la gente se va a preguntar, bueno, a ver, ¿quién denuncia y a quién vamos a denunciar por este delito de lesa humanidad? ¿Aquí cómo operaría? Bien, mira, principalmente, pues tienen que ser los líderes, ¿no? Porque la misma Constitución lo dice, o sea, nosotros como pueblo somos los que estamos gobernando, pero alguien más nos representa. Regresando al ejemplo de Calderón, pues fue un grupo de la oposición, obviamente del PAN, quienes acudieron, pero no nada más es un documento, o sea, no nada más llega el documento así, sino ellos juntaron 200,000 firmas, ¿no? Okay. Para que pueda proceder esa denuncia ante la Corte Internacional. Entonces, en este caso, puede salir alguno de los líderes empezando a organizar, detectando esta situación, empezando a organizar, juntar las suficientes firmas. En la vez anterior se juntaron 200,000 y de esta manera se puede denunciar ante la Corte Penal Internacional. Entonces, sí que se denuncia ante la Corte Penal Internacional. Ya decimos quién. Y entonces, ¿a quién haríamos responsable? ¿Quién sería, digamos, el responsable de todo esto? Pues así como se ven las cosas, las noticias y demás, yo creo que el principal responsable es el presidente, ¿no? Obrador, porque de alguna manera los de salud pues siguen ahí manteniendo, siguen dando las recomendaciones de las famosas sana distancia, cubrebocas, el famoso gel antibacterial, lávate las manos, etcétera, ¿no? Y sin en cambio Obrador, lo que acabamos de ver, o platicar más bien, es que él sigue insistiendo en que pues no se ocupa el cubrebocas, o no es necesario el cubrebocas, y está indicando que pues salgan, ¿no? En pocas palabras, salgan. Que de hecho creo que también por ahí estaba viendo que ya se va a llevar a cabo, o sí se va a llevar a cabo creo que el grito del 15 de septiembre, ¿no? Sí. Que ya... Todo se está adelantando ya, la Navidad también ya la quieren adelantar. Todo. Exactamente. En fin, vamos a la pendiente de esto. Por ahí tenemos también un mensaje para el maestro Alejandro. Si soy Karina Gómez, tengo una duda, maestro Alejandro Ocelio. Sí, ¿Usted cree que la Corte Internacional es capaz de imponer alguna sanción al gobierno mexicano? Pues mira, sí es capaz, claro que es capaz de poner alguna sanción, pero aquí lo complicado es que las conductas se tipifiquen como lesa humanidad, entre otros, ¿no? Pues recordemos que son 4 crímenes los que contempla la Corte Internacional, pero ahorita que estamos hablando de lesa humanidad, yo creo que lo más difícil es que se tipifique, porque regresando al ejemplo de Calderón, aparte de que todavía no se encontraba los delitos contra la humanidad de manera local, de todas maneras estaban poniendo ahí ciertos peros, ¿no? Entonces yo creo que lo difícil es tipificar la conducta ante la Corte Penal Internacional para que se pueda llevar un juicio a cabo. Okay. Yo escuché por ahí en unos medios de comunicación en donde decían que Estados Unidos pretendía o tiene la intención de demandar a China. ¿Aquí cómo operaría esto, maestro? Es derecho más internacional. Internacional. Ajá, pues mira, sí es posible porque al final del día pues ellos fueron los que, o al menos eso es lo que te dicen las noticias, ¿no? Claro. Ellos fueron los que iniciaron de alguna manera todo este tipo de pandemia, ¿no? Puede que sea posible, pero regresamos a lo mismo. Necesita ver más bien la Corte, ver de qué manera
más bien si la conducta de China se adecua, así como de manera local, se adecua al tipo penal de lo que es lesa humanidad, pero de que puede ser posible, sí puede ser posible, pero ahorita más que nada, más que el tema, más que jurídico, yo creo que el tema es más político. Que ya dentro del ámbito internacional, ¿pero tú crees que aquí en nuestro país exista, no sé, alguna fracción parlamentaria de algún partido político, algún de oposición, que sí llegue a denunciar este delito de lesa humanidad en contra del Ejecutivo Federal? Pues fíjate que está siendo muy ignorado, la verdad está siendo muy ignorado. Están ahorita más enfocados en quitarle la presidencia a Obrador, están más enfocados ahorita en ganar el Congreso, las elecciones del 2021 en Estados Unidos. El tema está muy ignorado, o sea, este tema lo encontré principalmente el doctor Zaffaroni, pero porque apareció así, ¿no? Apareció así, pero realmente no es un tema que esté circulando. ¿Pero qué no se puede parar? Amparar contra la Corte Penal Internacional, pues no, sí lo veo complicado. En dado caso que se llegue a hacer la denuncia, sí lo veo complicado. Sí se puede amparar de alguna manera porque ya están ellos ingresando en una soberanía, ¿no? Claro. De esa manera se podrían amparar porque dicen, no, es mi soberanía, somos una democracia, etcétera, ¿no? Más que nada por la soberanía. Pero también sabes por qué, porque ya está tipificado el delito contra la humanidad en el Código Penal Federal, pero está todavía muy limitado. Okay. Entonces yo creo que sí, de esa manera sí se podría amparar, más que nada porque está muy limitado todavía en el Código Penal Federal y porque estarían ya entrando en la soberanía, ya es más complicado. Claro. Bien, vamos a leer otra pregunta, dice Juan Robles, saludos desde San Luis Potosí, felicidades al ponente. Muchas gracias. Y hay otra pregunta, mi pregunta es, ¿estamos listos para la nueva normalidad? ¿Qué opinas, maestro, con esta mal llamada nueva normalidad? No, desde mi particular punto de vista no estamos listos porque el pico de contagios es muy alto, porque todos los días siguen en aumento tanto defunciones como contagios, y porque tan solo la jefa de enfermeras del INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, justamente ayer o antier estaba diciendo que la pandemia no está cediendo. ¿No estamos en semáforo naranja a partir de hoy? Sí, es lo que estoy escuchando, pero realmente no podemos cambiar al semáforo naranja. O sea, a pesar de que en la Ciudad de México, es muy buen tema que uno que tocas ese tema, a pesar de que en la Ciudad de México ya cambió a semáforo naranja, el Estado de México, gobernador Alfredo del Mazo, dice, aquí conmigo ya están disminuyendo. Pero desde el 22 de junio, si no me equivoco, Alfredo del Mazo también, ya estaban en semáforo naranja, reapertura de actividades en centros deportivos, parques. Nunca respetaron la cuarentena. Exactamente. De entrada, ¿no? Claro, sí. Pero sí, o sea, él dice, a pesar de que ya en el Estado de México, según él, no está disminuyendo, de todas maneras nos vamos a seguir manteniendo en semáforo rojo. Yo creo que más que nada por eso no estamos preparados por esta cuestión, porque no es posible que en el pico de contagio, donde hay más defunciones, donde hay más contagios, puedas decir, bueno, entonces vamos a ceder un poco. No puede ceder, la situación sí es muy complicada, o sea, uno lo entiende, ¿no? Todos lo entendemos que es muy complicado, pero no, yo considero que no estamos listos para una nueva normalidad. Es realmente complicado y de alguna manera, ¿qué más quisiéramos que ya disminuyera el número de contagios? Claro. Para que de alguna manera poco a poco pudiéramos ir reanudando las actividades que en verdad esta situación económica a todos nos ha afectado, ¿no? Y que de alguna manera, pues muchos están regresando, pues de alguna manera poniendo en riesgo su salud, porque la situación económica realmente es lo que los está orillando. Exactamente, es muy complicado, y aparte de todo, en estos días hubo rebrotes en varios países, ¿no? Hubo rebrotes en Pekín, hubo rebrote creo que en España, en Alemania también hubo rebrote, y parece que en Francia ya tienen ya tienen de manera futura que va a haber un rebrote. Entonces yo creo que no, desde mi particular punto de vista no estamos preparados para
una nueva normalidad. Bien, también nos dicen por ahí saludos desde Morelia. El abogado tiene mucha razón. Dice, me gustaría contactarlo. Claro que sí. Ahorita vamos a dar sus números de contacto. Claro que sí, muchas gracias. Bien, Néstor, ya para finalizar, Claro. me gustaría hacer una pregunta. ¿Crees que en verdad se tenga pensado hacer esta denuncia por el delito de lesa humanidad? ¿O nada más quizás lo tenemos contemplado en una legislación, pero que no le daremos uso nunca? Pues mira, como lo mencionamos hace un momento, hay rebrotes en otros, hubo rebrotes o están rebrotes en otros países. En México también se ha escuchado, los mismos, Gatell me parece que es el que ha dicho que va a haber un rebrote y que si hay un rebrote va a ser mucho más agresivo. Entonces, si ellos ya saben, porque recordemos lo que nos dice el tipo penal de lesa humanidad, contra una población civil y con conocimiento de ese ataque. Claro. Entonces, si ellos nos están diciendo que para septiembre o para agosto va a haber o puede haber un rebrote y ese rebrote va a llegar mucho más agresivo, pues yo creo que sí, yo creo que sí ya deberíamos de estar viendo esa situación de una denuncia de ese nivel internacional. Porque, o sea, sí, la situación es complicadísima, ¿no? Todos lo sabemos, todos lo estamos viviendo, pero tampoco puedes tú como gobierno, como jefe de Estado decir, pues, sabiendo tú que puede haber el rebrote, que es muy alto la situación, sabiendo tú, y aún así les dices que pueden salir, yo creo que ahí sí ya estaríamos, o necesitaríamos ver de manera seria, pues ya algún tipo de denuncia de esta magnitud. Maestro, pues, ¿qué te parece si nos compartes tus redes sociales, números de contacto, para que quien tenga dudas en relación al tema que acabamos de platicar o alguna otra consulta que quiera realizar se pueda acercar a ti? Claro que sí. Bueno, en Facebook principalmente me localizan como Alejandro Celio, entre paréntesis Barrister quiere decir abogado. Mi número de teléfono es 55 72 31 06 21. También por medio de WhatsApp me pueden localizar. Y bueno, nos encontramos, las oficinas están en la colonia Miscoac, también estamos a la orden para cualquier situación. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias por habernos compartido este tema aquí en esta sección Conociendo el Derecho Penal. Recuerden que este programa también lo pueden ver a través de la plataforma Uvavisión y siguen al maestro Celio en sus redes sociales y el maestro Alejandro Celio estará con nosotros ahora transmitiendo ya todos los miércoles, ¿sí? El primer miércoles de cada mes. Así que entonces, maestro, pues gusto verlo y muchas gracias por habernos acompañado. No, maestro, muchas gracias a usted, muchas gracias al maestro Arturo Uriostegui. Y bueno, aquí vamos a seguir. Perfecto. Bien, pues ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Arturo, que nos va a compartir la sección El Apunte. Adelante. Bienvenidos a la sección El Apunte. Soy Arturo Uriostegui y les presentaré el tema y la nueva normalidad. Todo parecía acercarse a la normalidad que acostumbrábamos vivir hace tan solo unos meses. Existe una carrera contra reloj por tratar de recuperar los espacios de convivencia y de trabajo que una malhadada pandemia vino a fracturar. Poco consuela saber que en el mundo la palabra crisis ha adquirido diferentes tonalidades en el paisaje de la incertidumbre. Basta con mirar las imágenes de otros países que han sufrido de manera terrible los efectos del COVID-19 y para suponer que nosotros también estaremos muy cerca de consolidar eso que los demás avanzados han llamado nueva normalidad. Palabras que en sí mismas nos llevan a cuestionarnos acerca de lo que es nuestra pretendida normalidad, cuáles aspectos dejar en la historia y cuáles otros incorporar como los fundamentos que una realidad que podrá reconstruirse a partir de que el color verde señale que estamos en las mejores condiciones de salud para enfrentar una de las peores crisis de nuestra historia. Sin embargo, durante estas semanas apenas tuvimos tiempo para comprender que la egolatría del ser humano, pretendido eje del universo, se derrumba con la fragilidad de un pequeño castillo de arena en pleno huracán. ¿Quién nos brindó un instructivo mediante el cual pudiéramos entender qué era aquello que necesitábamos cambiar para cumplir el vaticinio de los optimistas?
aparecieron voces que afirmaban con la convicción de quien ha abandonado un vicio que nada volvería a ser igual y que quizá podríamos llegar a convertirnos en una sociedad que se transformara a partir de las lecciones aprendidas durante estos largos días. Pero dicho optimismo fue palideciendo ante nuestra propia realidad. Si bien aprendimos a medir el tiempo y la desgracia a partir de las estadísticas del número de contagios y defunciones de personas que no lograron vencer al COVID-19, los segunderos del racismo, el clasismo, la desigualdad y la violencia en todas sus expresiones no abandonaron su lugar de privilegio en la cotidianidad del país. Y a pesar de los numerosos llamados para no olvidar la importancia de estos aspectos, la verdad es que hemos terminado por acostumbrarnos a sus imágenes y sus protagonistas en una perversa narrativa que parece no tener fin. Nos hemos envuelto en la espiral de una vorágine que devora todo optimismo. Así, en este contexto, el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, viene a recordarnos la fragilidad de las instituciones de seguridad del país y, por supuesto, de toda la ciudadanía ante el crimen organizado. Despertar con una noticia así, temible por el simbolismo que implica y lamentable por pérdidas humanas, no detuvo a la nueva normalidad, ni el peligro cotidiano que acecha a los habitantes de la ciudad y sobre todo del país. Que el secretario no haya perdido la vida de alguna manera evita una crisis más en esta ciudad. Y sin embargo, este atentado ha venido a recordarnos que también somos frágiles ante el crimen que camina por nuestras calles, con la soberbia de quien puede determinar y puede terminar con la vida de cualquier persona en el transporte público, en su auto o incluso en su propia casa. La muerte ha vuelto a contar su propia historia en cuestión de minutos. La misma historia que se ha repetido a lo largo de tantos años en nuestro país, por supuesto. Porque no es asunto exclusivo de este sexenio, seamos claros. Sin embargo, cuando nos da por suponer que será este gobierno el que podría enfrentarse de manera directa al crimen organizado, recordamos que una familia ha hecho gravitar las acciones del presente sexenio y quebranta toda ilusión. Por ello, esto también será la nueva normalidad, vivir bajo la amenaza de un poder que se puede enfrentar a lo que sea. Insisto, despertar con esas noticias no es lo más sano para la cordura. Bueno, pues hasta aquí la sección El Apunte. Síganme en mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Arturo Uriostegui, en Twitter estoy como @ArturUriostegui, @ArturUriostegui. Y recuerda que en Ubavisión reinventamos la comunicación. Ahora vamos al otro lado del estudio para seguir con más de su programa Impulsando el Derecho. Muchas gracias, Arturo, por tu sección El Apunte. Auditorio, ahora vamos con Natalia Yan, que nos presentará la sección Lector o Espectador. Adelante, Natalia. Bienvenidos a la sección Lector o Espectador, soy Natalia Yan. Y recuerden que en esta sección te compartimos películas o libros relacionados con el mundo jurídico. En esta ocasión les recomendaré 3 películas de acción que harán que no te despegues de tu pantalla o de tu dispositivo móvil. La primera película que les recomiendo es Marshall, el origen de la justicia. Este drama histórico presenta los inicios de la carrera del abogado que se convertirá en el primer juez afroamericano de la Corte Suprema en los Estados Unidos. En el año 1940, Marshall defiende a un chofer que es acusado de violar e intentar asesinar a su jefa. Sin duda una película llena de drama y mucha acción. Mi segunda recomendación es La raíz del miedo. Martin Bale es un abogado vanidoso cuya principal meta es lucir bien ante la prensa y ante el público. Por eso es que acepta la defensa de un monaguillo que parece ser el principal sospechoso del brutal crimen del arzobispo de Chicago.
La intensidad de los interrogatorios, la complejidad de algún personaje y la vuelta de tuerca final son parte del engranaje que hacen de esta una película totalmente atrapante. Y para los abogados que les gusta litigar materia penal, les recomiendo la película Apelación Final. En este film, una mujer le pide ayuda a su hermano, un abogado alcohólico, cuando ésta es acusada de la muerte de su esposo. Así que ya tienen 3 excelentes películas para poder ver en estos días de cuarentena. Soy Natalia Yan y nos vemos la próxima en esta sección Lector o Espectador. Y si desean que les comparta algunos títulos de libros para abogados, pueden enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Esperamos sus comentarios y ahora sí, nos vamos a un corte comercial y pronto regresamos con más de Impulsando el Derecho. La principal función del Poder Judicial es resolver los conflictos que surgen entre las autoridades municipales, estatales y federales con incumplimiento de la Constitución. El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los tribunales y juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia está formada por 10 ministros y un presidente que se reúnen en pleno para resolver los conflictos relacionados con el incumplimiento de la Constitución. También revisan las nuevas sentencias dictadas por otros órganos del Poder Judicial. Los 11 ministros son asignados por el Senado por un periodo de 15 años sin derecho a reelección. El Tribunal Electoral resuelve cualquier conflicto en relación a materias electorales. Está compuesto por la Sala Superior y por 5 salas regionales. Todos los magistrados son autorizados por el Senado. La Sala Superior la integran 7 magistrados durante 9 años. Las salas regionales la integran 3 magistrados durante 9 años. Cada estado cuenta con su tribunal de circuito y juzgados de distrito. Son los jueces encargados de resolver conflictos de incumplimiento de la ley en relación en materias como penal, administrativa, civil y del trabajo. Además, deberán proteger las garantías individuales y los derechos político-electorales de las personas. Bueno, pues hemos llegado al final de este su programa Impulsando el Derecho. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Recuerden que nos tenemos una cita todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Recuerden también que esta transmisión la van a poder ver a través de Facebook en Impulsando el Derecho o por la plataforma de Uvavisión. También tenemos una cita en Uvavisión en el nuevo programa Cuestión de Enfoques el día viernes a las 7 de la tarde. Acompáñenme, tenemos contenidos interesantes. Y bien, pues para despedir el programa vamos al otro lado del estudio con Arturo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado en su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Recuerden que nos vamos a ver todos los miércoles. El próximo miércoles no se pueden perder el programa, de verdad va a estar muy entretenido. Vamos a tener diferentes secciones y sobre todo a nuestros invitados especiales aquí en el estudio de Uvavisión. Aquí los vamos a tener con excelente charla, excelente entrevista, así que síganos, mándenos sus comentarios. A nuestro número WhatsApp es el 55 81 88 37 57. Les repito el número: 55 81 88 37 57. Mándenos sus dudas, comentarios y sugerencias. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Un aplauso a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Soy Arturo Uriostegui y nos vemos la próxima.